Bendiciones, gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Es un gusto y un placer poder compartir la palabra. Y hoy vamos a estar estudiando 1 de Timoteo capítulo 5 del 17 al 25 y el título es Qué fácil es ser pastor. En este pasaje el apóstol Pablo va a hablar acerca del respeto por los líderes. Y quiero comenzar con una pequeña reflexión y quizás cambie la percepción de algunos, porque no de todos, respecto al trabajo que hace un pastor. ¿Ha escuchado usted alguna vez palabras como el pastor no hace nada? ¿El pastor no trabaja? Qué fácil es ser pastor, a gusto. Y uno que se tiene que matar trabajando. Si usted no lo ha oído esto, yo sí. Y es triste, porque es cierto que hay pastores con vocación, pero hay otros que son por imposición. ¿Usted cree que es fácil tener una familia que debe de ser el ejemplo para la congregación? ¿Cree usted que es fácil escuchar, atender y guardar la confesión de las personas? Y luego llevarlas en sus oraciones, pidiendo a Dios que resuelva sus problemas para que después se despidan de ti y se vayan a otra congregación y se les olvide que ahí estuviste para apoyar. ¿Cree usted que es fácil recibir críticas? Porque el pastor no hizo todo lo que usted creía que tenía que hacer. Porque muchas veces, en vez de contratar un albañil, un plomero, un electricista, un herrero, un pintor, un jardinero, pues lo hace él, y muchas veces sin ninguna ayuda. Y esto es para evitar gastos de la iglesia y se puedan invertir en materiales o en otras necesidades. ¿Cree usted que es fácil pasar tiempo preparando prédicas, enseñanzas para alimentar al pueblo de Dios, que muchas veces estas no son bien recibidas? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su pastor, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer por usted? El pastor es una persona como usted y como yo. Es una persona que falla, que se cansa, que se frustra, que se entristece, que le duele escuchar las críticas, pero tiene que callarse y aguantar. Qué fácil es ser pastor, ¿verdad? Y no quiero verme como una esposa de pastor o como una líder frustrada. No, mi esposo y yo amamos lo que hacemos. Fuimos llamados y con gozo servimos. Ahora, no todos los pastores dependen totalmente de la iglesia. Tienen su trabajo. Pero hay pastores que sí. Y dice la Biblia que ellos también son dignos de su salario. Y también necesitan ser respetados y honrados en vez de ser juzgados o criticados. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una de las funciones principales de un pastor es predicar y enseñar. Yo le llamo a esto dar pastos verdes. Predicar es proclamar la palabra de Dios. Confrontar a los creyentes con la verdad de las Escrituras. Enseñar es aplicar la verdad de las Escrituras para el crecimiento espiritual. Versículo 18. Pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol hace referencia de un versículo en Deuteronomio 25:4. En este pasaje se prohibía a los labradores que no impidieran a los bueyes comer cuando estaban trabajando, cuando el alimento estaba cerca de su boca. Algo que hacían muchos. Aparte de trabajar al pobre buey, les ponían bozal. No hagan ustedes así. No pongan bozal a aquel que trabaja en la obra de Dios. Y si Dios con esta ley tiene cuidado de los bueyes, tenían cuidado de los bueyes que no fueran tratados injustamente, cuánto más aquellos que han sido llamados al ministerio de predicar y de enseñar. Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 7 menciona también que el obrero es digno de su salario, una compensación por su trabajo. Dice que es digno de su salario. No dice que los obreros tengan que enriquecerse y ver a la congregación como un medio para hacer bienes. Claro que no. Pero tampoco diga que el pastor lo tiene que hacer todo porque es el pastor. No.
La iglesia es una familia y todos apoyamos y debemos de trabajar unidos, velando también por las necesidades de aquel que un día dará cuenta del rebaño del Señor. El apóstol Pablo, como implantador de iglesias, como ministro, siervo de Jesús por voluntad, él decidió no ser carga económica para la iglesia. Él trabajaba con sus manos haciendo carpas para no depender de otros, pero tampoco rehusó recibir ayuda de otras iglesias cuando era necesario. Pero escribió que el obrero es digno de su salario y dijo a la congregación: no le pongas bozal. ¿Cómo debe tratarse ahora un líder que ha pecado? Versículos 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también tengan temor. Con esto el apóstol Pablo está indicando que los siervos de Dios no están exentos de pecar. Cometen faltas, pero si alguien acusa a un siervo, tiene que ser por medio de 2 a 3 testigos. No admitas acusación a menos que se compruebe tal acusación. Tomaré la ilustración del comentario de Andrew Ward, de un pastor que intentaba defenderse de unas críticas muy serias hacia su persona. Se decía que su esposa quería ir a una iglesia y el pastor le dijo no, pero de todas maneras la mujer fue. Como no obedeció, dicen que el pastor fue a tal iglesia a sacar del cabello a su esposa y la pobre mujer paró en un hospital. A lo que él se defendió y dijo: yo nunca le dije que no fuera a esa iglesia. En segundo lugar, no la saqué del cabello. Y en tercer lugar, nunca tuvo que ir al hospital. Por último, yo nunca he estado casado ni tampoco tengo esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Así son los chismes. Pueden destruir. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo: no admitas acusación a menos que vengan con 2 o 3 testigos. Pero si estos líderes, dice, persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también aprendan o tengan temor. Realmente el pecado poco se confronta. Es más, poco se habla del pecado y de sus consecuencias. La disciplina es parte del crecimiento. Cuando el pecado no se confronta, detiene el avance de la obra de Dios. Recuerde usted el pasaje cuando Aarón murmuraron contra Moisés. María estuvo aislada por 7 días y se detuvo el avance. Así también pasa con nosotros. Pero también cuando el pecado no se confronta, pues se viola la integridad y los principios cristianos. Así que la corrección puede ayudar para que otros la piensen 2 veces antes de pecar. Pues la corrección debe de ser, dice aquí, públicamente delante de toda la congregación. Imagínate, ¿no? Qué vergüenza. Que está toda la congregación, se reunieron y de repente hacen una pausa y ¿sabe qué? Pásele usted, sí usted, yo, sí usted, pase. Como ya se le ha hablado y usted sigue todavía y persiste todavía en su pecado y no se quiere arrepentir, entonces va a ser reprendido y delante de la congregación le estamos diciendo que está en disciplina. Y esto va a servir para todos aquellos que quieran incurrir en estos pecados y no se quieren arrepentir, pues también tendrán las mismas consecuencias. Así era la disciplina. Así era la disciplina. Y esto era para proteger a la congregación, para no violar los principios, para no violar la palabra y la salud espiritual de la iglesia. Así que dice el apóstol: guarda todas estas cosas, Timoteo, sin prejuicio. Sigue estas reglas sin hacer distinción y tampoco teniendo preferencias. Versículo 22. No imponga las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El pastor no debe de apresurarse en escoger líderes. Los líderes deben de pasar por el filtro de 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Tiene que manifestar frutos y tener una fe sólida. En el versículo 23 el apóstol pues también nos enseña que los pastores se enferman. Las enfermedades típicas de los pastores, yo estuve preguntando, ¿y qué cree? Número 1, alta presión.
gastritis, colitis, diabetes y entre tantas. Ahora el apóstol habla de enfermedades estomacales y también de tus enfermedades, o sea que no era la única, que él no solamente padecía del estómago, sino tenía otras enfermedades. Y Pablo sugiere que Timoteo use una pequeña cantidad de vino para ayudar a tratar esos problemas de salud. Esto lo hacía como una medicina alternativa, por así decirlo. Y pues por último, el consejo del apóstol a Timoteo en el versículo 24 y 25 es: elige cuidadosamente a los que van a servir, haciendo referencia de que puede haber pecados ocultos que con el tiempo pueden salir a la luz, así también como las buenas obras también son manifiestas. Así que, ¿qué les parece estas instrucciones para la iglesia? Pregunto si se aplican en la suya. Todo tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.